Hola, muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Gracias, muchísimas gracias por preferirnos cada domingo a esta misma hora. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas, con invitados de alto nivel, con equilibrio, responsabilidad y seriedad, porque apostamos al reencuentro de todos los venezolanos. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestra invitada en el día de hoy es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Bienvenida a Abriendo Puertas, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Gracias por la invitación, Margarita, un gusto. Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas, abogada, diplomática y política. Ha ejercido varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ha sido ministra de Comunicación e Información, canciller constituyente, ministra de Economía y Finanzas, vicepresidenta ejecutiva. ¿Qué hace Delcy Rodríguez en sus pocos ratos libres? Trabajar. No, bueno, trato de compartir mucho en familia, con mis amigos. Siempre encontrar un espacio para la vida humana es reconfortante, sobre todo en un trabajo que requiere mucha abnegación, mucha dedicación, mucho compromiso, pero nunca abandonar la parte humana. Y hace deporte. Hago deporte, intento también el ejercicio físico, el tenis de mesa, como ya lo saben, es un espacio también donde comparto con mi hermano Jorge y bueno. Un sueño no cumplido. Quizás otros idiomas, me gustaría mucho aprender el árabe, por ejemplo, el italiano, me atrae mucho el mandarín por la dificultad, pero el tema de los idiomas es algo que siempre me gustaría cumplir. Entremos en materia. Faltan 20 días para el referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba. Todo un país pendiente de este tema. ¿Qué mensaje tiene para los venezolanos a esta hora? Mira, Margarita, gracias por el tema, muy importante. Es la participación de los venezolanos y las venezolanas en algo tan sagrado como es su territorio, su integridad territorial. Es poder decirle a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos, yo también puse mi huella, yo también hice por defender el territorio que nos legó nuestro padre libertador Simón Bolívar. Así que es una convocatoria no parcial, no partidista, es una convocatoria que nos hace el país, es una convocatoria que nos hace Venezuela y debemos sentirnos orgullosos como venezolanos de tener la posibilidad y el espacio para defender a nuestra patria. El gobierno de Guyana ha manifestado que el tiempo de negociación se acabó. Ellos siempre han demostrado, a partir del año 2015, cuando la ExxonMobil informa al mundo que ha tenido un hallazgo de fama mundial de petróleo y gas en ese territorio, a partir de ese momento Guyana decidió romper con las negociaciones. Recordemos que en el año 2014 veníamos en un proceso de buenos oficios, mecanismo contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Lamentablemente, el buen oficiante muere en el año 2014 y el presidente Nicolás Maduro, ya en ejercicio como presidente, se dirige al secretario general de las Naciones Unidas para pedir que se reanudara el mecanismo de los buenos oficios, porque obviamente había ocurrido lo que en derecho se llama una causa no imputable a las partes, que en este caso fue la muerte del buen oficiante. Bueno, nosotros seguimos en nuestro camino de la legalidad internacional, del cumplimiento, respeto y vigencia al Acuerdo de Ginebra, y a partir de ese descubrimiento que hace la ExxonMobil es que Guyana decide romper con todo tipo de negociaciones,
romper con el diálogo diplomático, romper con la posibilidad de un acuerdo amistoso como lo contempla la naturaleza misma del acuerdo. Así que son hechos muy vinculados. Y otro aspecto, en el año 2015, Barack Hussein Obama emite un decreto, una orden ejecutiva, considerando a Venezuela una amenaza a la política exterior de los Estados Unidos y a su seguridad nacional. Así que dentro del tablero son todos elementos concatenados que van mostrando la ruta ya diseñada, impuesta por la ExxonMobil, y a lo cual se está prestando lamentablemente el gobierno de Guyana en el año 2015 con el presidente Granger, que es uno de los presidentes más antivenezolanos que ha tenido la historia de la República Cooperativa de Guyana cuando nace como república en el 66, y bueno, a partir de entonces comenzaron unos ataques completamente injustificados, irracionales, sin ningún tipo de basamento en contra de Venezuela. ¿Está descartada una reunión entre los presidentes de Guyana y Venezuela? Ha sido el planteamiento, para el diálogo. Ha sido el planteamiento del presidente. Este es una controversia que se va a resolver por la vía de la negociación. No hay otro camino. Es la vía de la negociación. El Acuerdo de Ginebra establece muy claramente, su vigencia es hasta que las partes encuentren una salida que sea satisfactoria, práctica para ambas partes, mediante negociaciones políticas directas, mediante negociaciones pacíficas, mediante negociaciones amistosas. Está muy claro, ese es el instrumento legal. A diferencia de otros conflictos en el mundo por aspectos territoriales, esta es la única controversia en el mundo que tiene una ley entre las partes. Nos dimos una ley. En el año 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, es una ley especialísima entre las partes que se debe cumplir y respetar. Así que el llamado del presidente Nicolás Maduro al diálogo, al encuentro, a la negociación, está enmarcado en la legalidad internacional. La Corte Internacional de Justicia reasignó las citas y a Venezuela le corresponde el 15 de noviembre para presentar sus alegatos ante la solicitud del gobierno de Guyana de que se suspenda el referéndum. Mira, hemos dicho que esta solicitud que ha hecho Guyana, Margarita, es un grito de desesperación por parte de Guyana. Primero porque el referendo consultivo es un derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Así está en nuestra Constitución, el artículo 71, muy claro. Y es un asunto interno. Es un asunto interno, del orden constitucional, del orden jurídico interno. Y nosotros nunca vamos a aceptar expresiones de coloniaje judicial. Lo que está haciendo Guyana es una interferencia en los asuntos internos de Venezuela. Es la Guyana nuevamente comportándose como lo que han aprendido a hacer. Un cónclave colonialista, un cónclave imperialista, un cónclave desde un país vecino de Venezuela que se presta para el mandato de las transnacionales, y aquí es muy claro la influencia de la ExxonMobil, que como bien lo hemos dicho, la ExxonMobil, y eso fue una discusión que se dio en el Parlamento de Guyana, donde se demostró que Guyana, que la ExxonMobil estaba pagando a los abogados de Guyana en su demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, donde incluso los medios por los cuales se movilizaron, carros, aviones, habían sido financiados por la ExxonMobil. Así que está muy claro, es un guión de la ExxonMobil para generar conflictividad, no solamente entre Venezuela y Guyana, sino el impacto regional y la dimensión en América Latina y el Caribe que tendría una agresión de este tipo contra nuestro país. ¿Van a acudir a la cita? ¿Van a ir a la Corte Internacional de Justicia? Tú sabes, Margarita, que Venezuela no reconoce la jurisdicción obligatoria y automática de la Corte Internacional de Justicia. Esto es bueno aclararlo, porque bueno, hay distintas voces, pero la verdad verdadera es que solamente 70 países en el mundo reconocen la jurisdicción obligatoria y automática de la Corte. La posición histórica de Venezuela es una posición histórica, no es que se nos ocurrió en este momento. La posición histórica desde la conformación de la Corte Internacional de Justicia, como estaba pendiente el tema del laudo fraudulento sobre la Guayana Esequiba, la posición histórica de Venezuela es que debía ser un asunto voluntario, nunca ir a la Corte de manera obligada, ni nunca se diera la jurisdicción obligatoria y automática. En este caso, cuando nosotros acudimos
en noviembre del año pasado a la Corte, dejamos muy claro que mantenemos nuestra posición histórica. Y en este momento nosotros mantenemos nuestra posición histórica y además es un tema de las preguntas de consulta que se le está haciendo al pueblo. Pero acudimos a defender que el referendo consultivo es de orden nacional, que el referendo consultivo es un asunto de los venezolanos y de la venezolana, nunca reconocer la jurisdicción. En relación a algunos voceros que se han puesto del lado de Guyana, y tenemos un ejemplo, Luis Almagro, que incluso ha dicho que Venezuela vaya a la Corte Internacional de Justicia. Sí, bueno, Almagro, lo digo siempre, ¿no? Él es un espumante de la ignorancia, él es un espumante de su odio contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Le salen las burbujas de la emoción cuando le toca agredir a un pueblo de nuestra región. Creo que, y tengo la seguridad, que su gestión ha marcado la peor época de esa organización. Que tú sabes, Venezuela se retiró de esa organización por un expediente terrible de intervención en los asuntos internos de los países, de invasiones, de apoyo a golpes de Estado, de apoyo a magnicidio. Ese es el historial, el expediente de la Organización de los Estados Americanos, bien llamado el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos. Y la postura de Almagro, al él ponerse de lado, es un completo desconocimiento de la historia de nuestra región, de cómo se conformó este continente, pero también se ve pues que hay intereses crematísticos por parte de la ExxonMobil detrás de esta postura de Almagro. Mientras se hace la consulta popular, ¿qué gestiones adelanta el gobierno nacional en materia diplomática y jurídica? Mira, Margarita, desde que Guyana asumió esta postura de quebrar y dar la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela no ha descansado en su batalla diplomática. Hay decenas de cartas firmadas por el presidente de la República. Siendo yo canciller, enviamos cartas, Samuel Moncada, Jorge Arriaza, todos en el papel de canciller y más recientemente el canciller Iván Gil, siempre pidiendo que se reanuden los buenos oficios o los mecanismos políticos y pacíficos contemplados en el acuerdo para llegar a una solución práctica y satisfactoria de las partes. No hemos descansado. Tú sabes bien que en el mes de septiembre de este año fue así como la gota que derramó el vaso, porque es cuando Guyana decide dar la autorización, la concesión a 6 empresas transnacionales, entre ellas la principal ExxonMobil, para explotación de un territorio marítimo que está pendiente por delimitarse. Está pendiente, aún no se ha delimitado. Es tal el exabrupto de Guyana que no solamente, yo lo he dicho, ellos prejuzgan sobre lo que sería su demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, sino que van incluso más allá y ya están entregando ese mar que debe delimitarse. Ellos trazaron sus propias líneas, es su territorio, violando incluso comunicados. Hay un comunicado realmente muy importante firmado por el presidente Nicolás Maduro siendo canciller con su homóloga de Guyana, y allí se establece que ese mar está pendiente de delimitarse y que la única manera de disponer de ese mar era que existía ese acuerdo entre las partes. Ellos violan hasta sus propios acuerdos, violan el derecho internacional, violan el derecho internacional marítimo en el caso específico, donde están ya disponiendo de un mar, bueno, que está pendiente por delimitar, y eso fue, como tú bien sabes, eso fue lo que activó que en la Asamblea Nacional, por unanimidad, se decidiera convocar al pueblo de Venezuela. Bueno, hay una situación, hay una coyuntura que se suma a la ya controversia sobre el territorio terrestre, que se suma hacia la violación del Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana, y que el pueblo venezolano, con su máxima conciencia, con su máxima sabiduría y en unidad nacional, pues debía ser consultado. Y por eso, al inicio de esta entrevista, yo te decía que es Venezuela la que nos convoca. No es un partido político, no es una organización, es Venezuela la que nos convoca. Nos acompaña Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Quédense allí, ya regresamos, abriendo puertas.
Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, conversando con la doctora Delcieloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de Venezuela. Gracias por el apellido de mi madre. Así es, siempre hay que reconocer a la madre, ¿no? Vamos a hablar sobre los acuerdos recientemente firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición. ¿Qué evento haría que estos acuerdos o esta negociación se caiga? Mira, yo creo que es muy importante en los acuerdos y es lo que aspira Venezuela, es al respeto de los acuerdos. Ya va a cumplirse un año donde llegamos a un acuerdo social justamente para atender sectores como la salud, como la educación, la electricidad, bueno, aspectos esenciales de la vida nacional que fueron terriblemente impactados por el bloqueo criminal injusto contra Venezuela, que causó heridas sociales, no solamente en la economía del país, que la golpeó como si hubiesen caído bombas, misiles, sino también en la vida social de la República. ¿Y qué pasó allí? Lo que todo el mundo sabe, lo que el país sabe, bueno, el incumplimiento por parte de los Estados Unidos en lo referente a los fondos. Cuando se firmó Barbados, ¿qué se espera? Respeto por lo que allí está escrito, respeto por lo que allí se firmó y que sigamos adelante. Es un mensaje también que pide Venezuela para el mundo, que ningún factor externo, que ningún factor ajeno por intereses particulares, por intereses propios, se impongan sobre la voluntad de un país. Y yo creo que los acuerdos de Barbados han significado ese primer paso. Un primer paso para iniciar el camino de levantamiento absoluto, permanente y completo de las sanciones ilegítimas e injustas contra Venezuela. Un primer paso, ¿no? Para la vida, un alivio por 6 meses. Mira, hay un alivio por lo que vaya a durar el acuerdo. Pero el acuerdo nunca puede convertirse en un mecanismo de chantaje a la soberanía nacional. El mecanismo no puede ser un factor de extorsión a la soberanía nacional. Porque si algo ha dejado muy claro el pueblo venezolano en estos últimos años, donde el bloqueo ha impactado en nuestro país de una manera que nunca lo había conocido nuestra república, es que nosotros jamás, como pueblo, nos vamos a dejar chantajear. El pueblo venezolano ha sido muy sabio, el pueblo venezolano ha sido muy firme en la defensa de la soberanía, en la defensa de la autodeterminación. Bueno, el pueblo venezolano se expresó en el 2018 en unas elecciones presidenciales y ratificó al presidente Nicolás Maduro en la presidencia. Y de ahí vino la arremetida por parte del gobierno de los Estados Unidos y países occidentales contra nuestro país. ¿Y quién ha respondido? Es el pueblo venezolano. Y el proceso de recuperación que ha venido viviendo Venezuela ha sido gracias al pueblo venezolano. Y este paso que se está dando con los acuerdos de Barbados es el resultado, el fruto del esfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas. No es un regalo, no es una dádiva, no, es el resultado del esfuerzo de los venezolanos. Y nosotros exigimos a los países y a la comunidad internacional que esos acuerdos sean respetados. Dentro de esos acuerdos conversados, más no firmados, está el tema de los llamados presos políticos. Ya han sido excarcelados 5 personas. ¿En los próximos días vendrían otras medidas de este tipo? Mira, Margarita, los que estaban en ese proceso saben lo que allí se acordó. Todos los que participaron, y ahí tú sabes que quien encabeza por la parte del gobierno venezolano es el doctor Jorge Rodríguez. Lo que allí se acordó, los que participaron lo saben. Así que estamos en este proceso, como tú bien nos dices, en un acompañamiento paulatino en el cumplimiento de los acuerdos, donde todas las partes comprometidas, todas las partes que dieron su palabra o que estamparon su rúbrica, es para respetar lo que allí se estableció. Así que, bueno, nosotros esperamos que este proceso se lleve a cabo sin sobresaltos, sin sobretiempos, sin una diplomacia de micrófono que muchas veces resulta realmente muy arrogante, donde se pretende amenazar al pueblo venezolano, donde se le pretende chantajear. Ahí todo está muy claro. Y los autores de esta historia, los protagonistas de esta historia,
en algún momento lo van a contar. Así que yo digo que llevemos la fiesta en paz, el pueblo venezolano aspira y espera que lo que allí se acordó se cumpla y se respete. Dentro de los acuerdos sí está la defensa de Citgo y de los bienes de Venezuela en el exterior. ¿Qué ha pasado con Citgo? ¿Cómo va ese caso? Muy importante tu pregunta. En Barbados se firmaron 2 acuerdos, uno referido a la vida política electoral de Venezuela y otro referido a los intereses vitales de la nación. Intereses vitales como la defensa de la Guayana Esequiba y como la defensa de Citgo, donde, bueno, siempre lo referimos. Juan Guaidó, lo que significó para la historia de este país. Una banda criminal para robar los activos de Venezuela en el exterior, para robar los recursos financieros líquidos que están siendo congelados o apropiados indebidamente en bancos internacionales. Y lo que ha pasado con Citgo es el peor despojo que la comunidad económica mundial haya podido presenciar. Porque al fin de cuentas, Citgo, la empresa Citgo, que es de los venezolanos, que es de la venezolana, propiedad del pueblo venezolano, es un activo, una inversión que hizo Venezuela en territorio de los Estados Unidos. Y ellos, bajo la excusa de esta banda criminal, en complicidad con esta banda criminal, se robaron Citgo. Cuando vamos por el mundo, otros mandatarios escuchan con mucha preocupación, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, mañana se lo pueden hacer a cualquier país. Si tú te pones a ver, el 28% de la población mundial vive bajo sanciones unilaterales, ilegítimas e ilícitas. ¿Es Venezuela la única que puede ser despojada de sus activos, de sus inversiones en territorio estadounidense u otro país que tenga gobiernos aliados o sumisos a las órdenes de los Estados Unidos? No, no. Y por eso hemos dicho lo que ha pasado con Citgo, el peor despojo, ¿no? Un bien valorado en más de 11.000 millones de dólares, dividendos acumulados por 4.000 millones de dólares, o lo que ha pasado en el Reino Unido con el oro de Venezuela, ¿no? Bajo la excusa política de tener enemistad. ¿Cómo está ese caso en estos bueno, momentos? Eso está, nosotros no hemos dejado de pelear nada, ¿no? Incluso en los tribunales de Estados Unidos, que se nos ha negado el derecho a la defensa. Pues, ¿sabes que los tribunales en Estados Unidos dicen, no, nosotros aceptamos los representantes judiciales del gobierno que reconozca a Estados Unidos? Y Estados Unidos decidió reconocer a un ampón que dijo, sin someterse a una elección, que era el presidente de Venezuela. Imagínate tal extremismo antijurídico lo que ha ocurrido en contra de Venezuela. Y allí no se le ha permitido la defensa a Venezuela. Nosotros en todas las partes del mundo hemos ido a defender los intereses y los activos de los venezolanos y de las venezolanas. Pero en el caso del oro que está y que es de los venezolanos, bueno, ahí también, Margarita, no, yo no sé quién gobierna Venezuela, no sé cuál es el gobierno. ¿Cómo que no lo sabe? Porque todas las autorizaciones para que vengan los diplomáticos del Reino Unido a Venezuela lo da el canciller Iván Gil, canciller del presidente Nicolás Maduro. Igual en los Estados Unidos, ellos decidieron que un tribunal va a ejecutar Citgo, va a robarse Citgo, descaradamente, es un robo. Entonces, señores inversionistas del mundo, piensen muy bien dónde ponen sus inversiones, dónde colocan su dinero, porque en cualquier momento de un solo plumazo se lo quitan y se lo roban. Con este alivio de las sanciones, ¿en cuánto puede crecer la producción petrolera a corto plazo? Mira, Margarita, nosotros estamos ejecutando un plan que lo dirige el presidente Nicolás Maduro, con sanciones o sin sanciones, porque Venezuela se preparó para enfrentar cualquier tipo de agresión, de amenaza, chantajeadora, sobornadora. Nosotros nos hemos puesto como meta al final del año, como bien lo ha informado Petróleos de Venezuela, de llegar a 1 millón de barriles. Y por supuesto, año 2024, avanzar en el proceso de recuperación. ¿Qué ha demostrado el bloqueo contra PDVSA, contra la industria petrolera? Que además ha perdido 232.000 millones de dólares, equivalente a la pérdida de 9.000 millones de barriles en producción. ¿Qué ha demostrado? Que es imposible que Venezuela sea excluida de la fórmula energética mundial. Eso fue la peor torpeza que pudieron cometer los poderes hegemónicos, porque se dieron cuenta.
¿Cómo tú vas a excluir de la fórmula energética la principal reserva energética del planeta? Es una del mundo. Tamaña estupidez, tamaña torpeza. Y se dieron cuenta. Es una torpeza, fue un error, y Venezuela siempre lo ha dicho. El tema energético debe estar fuera de las agendas políticas y geopolíticas de los grandes productores de petróleo. Ha sido nuestro ánimo, incluso cuando motivamos a países no miembros de la OPEP a firmar en el año 2016 aquel gran acuerdo de países OPEP-no OPEP, fue con el ánimo de dar un aporte al equilibrio de la economía mundial, de la economía internacional, para dejarlo fuera de la agenda política. Barack Obama hizo uso del petróleo como arma y herramienta para atacar países. Y allí entró Venezuela. Allí sancionan a Venezuela. Sancionan su industria petrolera, que es el principal sostén de la vida económica nacional. Y nosotros, poco a poco, como lo ha dicho nuestro presidente, con esfuerzo propio, Margarita, con esfuerzo propio de los venezolanos, de las venezolanas, de los trabajadores de la industria de hidrocarburos, con el sector privado, hemos ido sumando avances importantes y logros que debemos mantenerlos también en Unión Nacional, con sanciones o sin sanciones. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a hablar sobre un tema que le apasiona y que conoce muy bien, economía. Ya venimos, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos conversando con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, vamos a hablar de economía. Muy bien. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación acumulada es de 176% y la anualizada 362%. ¿Cuáles son las cifras oficiales? Fíjate, Margarita, importante tu pregunta, ¿no? Si tú bien recuerdas, en agosto del 2018, el presidente presentó al país un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que tenía distintos programas y planes. Entre uno de ellos era el plan antiinflacionario, con un objetivo estratégico, que era sacar a la Venezuela, con su economía bloqueada, sacarlo de la hiperinflación. Yo te puedo decir, como cifra oficial, que el mes de octubre del 2023 está cerrando como el tercer mes de menor inflación en el año 2023. Pero también te puedo decir que el tercer trimestre del año 2023, cuando tú mides los meses de julio, agosto y septiembre, ha sido el mejor desempeño en materia de inflación desde el año 2014. Así que podemos hoy decir oficialmente que ese plan antiinflacionario, que tenía el objetivo estratégico de salir de hiperinflación y que tenía como objetivo estratégico mantener niveles de inflación que, como tú bien sabes, golpearon y siguen golpeando a nuestra población. Pero vamos en un proceso paulatino donde vamos alcanzando logros. Importante, ¿por qué? Porque el objetivo estratégico de asfixiar la economía venezolana, de impedir que llegaran ingresos en divisas a Venezuela, era justamente la inflación. ¿Y por qué la inflación? Bueno, porque es lo que toca directamente el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, de las trabajadoras. Es lo que toca el bolsillo del venezolano, de la venezolana. Así que esto ha sido un objetivo estratégico, donde además, hay que decirlo, a la economía se le ha sumado el factor de políticos extremistas que buscan, ¿no? Los mismos que pidieron las sanciones, el bloqueo contra Venezuela, son los que quieren inflación, son los que quieren un dólar enloquecido, son los que quieren golpear directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Así que es muy buena noticia, y con estos datos que yo te estoy dando, yo sé que los analistas siempre sacan sus cuentas, los analistas siempre van a dar números, pero bueno, estamos trabajando con los números oficiales del Banco Central de Venezuela. El dólar podría cerrar en 45 bolívares. Esto lo señala Ecoanalítica. Sí, mucho han dicho los analistas sobre cuánto va a cerrar el dólar. Yo creo que hay que decirlo también, me gustaría compartir una lámina donde en el periodo del 1 de enero al 9 de octubre de cada año medimos desde la creación del mercado cambiario en el año 2019, el año 2023 está cerrando
como el año de mayor estabilidad cambiaria, donde el paralelo no ha gobernado la economía. Y eso es importante, eso es importante. Y siempre pedimos a los extremistas del país que dejen quieto al pueblo venezolano, dejen tranquilo a nuestros hombres, a nuestras mujeres, que honestamente trabajan, como tienen aquí trabajadores en Venevisión, que los dejen tranquilos, que dejen a la economía tranquila, que Venezuela, mira, Venezuela tiene tantas posibilidades de desarrollo. Venezuela está llamada a ser una potencia económica con un papel muy importante a nivel internacional. Una economía emergente. Y con una economía donde incluso el Fondo Monetario Internacional está haciendo proyecciones de crecimiento para el año 2023, para el año 2024, donde supera bloques hegemónicos como crecimiento de los Estados Unidos, como el crecimiento del bloque europeo, donde nos acercamos a las economías emergentes. Así que esto es un llamado. Mira, yo veo hoy una Venezuela donde se ha encontrado en muchos espacios de unión nacional. Sin duda alguna, la Guayana Esequiba es uno de esos espacios. Sin duda alguna, el rechazo al bloqueo criminal contra nuestro país es uno de esos espacios de unión nacional, porque el pueblo venezolano sabe que sin ataques a la economía, todos y todas van a respirar mejor, todos vamos a respirar mejor y nuestro pueblo va a tener un estado de bienestar como lo merece. Nuestro pueblo va a tener una gran esperanza en su desarrollo social, en su desarrollo económico. Así que, bueno, hay que seguir trabajando en este programa de recuperación económica que desde el año 2018, con mucha metodología, con mucha direccionalidad por parte del presidente, hemos venido ejecutando en el equipo económico. ¿Y cuáles son las proyecciones para el 2024? Mira, nosotros tenemos mucho optimismo para cerrar el año 2023. Siempre hemos hablado con la verdad a los factores económicos, a las distintas cámaras productivas del país, pero año 2023, Margarita, para marcarte un poco lo que será el 24, está cerrando con números muy buenos en productividad, en la agroindustria. Yo te traía incluso láminas donde estamos produciendo más proteína, más pollo, más cerdo, más huevo, más leche, hay más producción de pasta, hay más producción de aceite, donde también estamos produciendo más en el sector industrial. Bueno, ¿y las exportaciones? Y donde estamos creciendo también en exportaciones, muy importante, porque el presidente Maduro soltó la agenda económica bolivariana y uno de los motores de la agenda económica para diversificar la dependencia de la renta petrolera es el motor exportador. Y estamos viendo grandes éxitos de Venezuela a nivel internacional. El año pasado encabezamos a nivel regional nuestros números exportadores. Esperamos el año 2023 cerrar igual. ¿Qué te está diciendo este cierre, Margarita? Estamos a poco de terminar el año 2023, ¿no? Estamos a poco de noviembre, diciembre y marcamos un año 2024 de mucha esperanza. Ya el Fondo Monetario Internacional hizo sus proyecciones, están proyectando un crecimiento alrededor del 4.5%, encabezando nuestra región, Sudamérica. Incluso estamos viendo que está por encima, como te decía, de países y potencias desarrolladas. Así que son buenas noticias para Venezuela. ¿Pero qué ha logrado esto? El país, la Unión Nacional. Y romper con el rentismo petrolero ha sido fundamental. Cuando el presidente ha llamado a la productividad, es que todos los sectores del país, por ejemplo, la agroindustria, los alimentos que hoy consumimos los venezolanos, en su mayoría son producidos en Venezuela y también se acompaña con importaciones. Pero el programa social CLAP, por ejemplo, el 96% es producción nacional. Eso ha dado un impulso importante a la industria nacional. Y cuando tú ves, Margarita, esto es un dato realmente impresionante. El año pasado, el sector privado, rompiendo justamente con ese llamado que hizo el presidente de acabar con la dependencia de la renta petrolera, el sector privado puso más o menos 8.000 y algo millones de dólares en el mercado cambiario. Hoy, este año, en 2023, al día de hoy, ya pasó los 12.000 millones de dólares. Un sector privado participando en el desarrollo de la economía. Un sector público abocado a sus tareas estratégicas de producción y de exportación que generen divisas para el país. Precisamente quería preguntarle, ¿ha habido un acercamiento entre el gobierno y los empresarios? ¿Cómo es la relación con Fedecámaras, con industria, con Secomercio?
como deben ser las relaciones con los sectores económicos. Nosotros estamos en el Consejo Nacional de Economía y allí en distintos capítulos productivos siempre estamos en diálogo económico con todas las cámaras. Eso nos ha permitido, Margarita, tener una política de defensa de la industria nacional a través de las normas de aranceles, de pararanceles, normas técnicas. Eso ha sido gracias al diálogo económico que tenemos con las cámaras productivas del país, con Fedecámaras, con Consecomercio, con Conindustria, con Fedindustria, con 52 cámaras más con las que permanentemente, todos los meses. Ahí vemos, Margarita, porque nos informan las cámaras, qué factores pueden estar, por ejemplo, perturbando el buen desarrollo de la producción nacional, de la industria nacional. ¿Cómo lo sabemos? Por ese diálogo económico. E inmediatamente, en conjunto, vamos ajustando política económica en defensa, en sustitución estratégica de importaciones, en ahorro de divisas del país, porque sabemos que allí está el ataque principal del bloqueo contra Venezuela. Así que hoy nos sentimos muy orgullosos de la producción nacional. Hoy nos sentimos orgullosos de decir, primero Venezuela. Y eso ha trazado también una política en nuestro comercio exterior de renegociación de muchos acuerdos comerciales con países vecinos, con países de otras latitudes, donde, bueno, vamos avanzando, defendiendo la industria nacional, relacionándonos con el mundo económico internacional y posicionando a Venezuela como lo que seguro va a ser una gran potencia económica. Tenemos que hacer una pausa y en la próxima parte vamos a conversar sobre política nacional. Ya venimos abriendo puertas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Abriendo puertas. Seguimos conversando con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Vamos a hablar de política. Voceros de Estados Unidos han insistido, y así también están en los acuerdos, en la necesidad de que en Venezuela, en el 2024, se lleven a cabo elecciones libres, justas y competitivas. ¿Hay esas garantías? Sí, nosotros hemos dicho que claro que siempre queremos elecciones libres, libres de sanciones, quiere nuestro pueblo, libre de cualquier tipo de amenaza, libre de cualquier tipo de agresión que pueda existir sobre Venezuela. Eso es lo que queremos. Estados Unidos, yo creo que su realidad política electoral está muy enredada. Ni siquiera han resuelto qué pasó en las anteriores elecciones. Ellos tienen un verdadero enredo, ¿no? Incluso lo están ventilando a nivel de tribunales. Y Estados Unidos siempre llamado a, miren, las relaciones internacionales se guían por principio y propósito de la Carta de las Naciones Unidas, que es el respeto de entendernos como Estados soberanos de tú a tú, de igual a igual, no en aplicación de la anacrónica doctrina Monroe. Nosotros tenemos que relacionarnos con Estados Unidos como nos relacionamos con otros países, de igual a igual. El principio se llama igualdad soberana de los estados. Todos los estados somos soberanos y todos los estados somos iguales, indistintamente del tamaño de nuestro territorio, indistintamente del tamaño de nuestra población, de nuestra economía. Todos los estados en la comunidad internacional somos iguales. Bueno, Estados Unidos desarrolló esa mala costumbre de ser imperio, de pretender dar órdenes a otros países, de gobernar poderes fácticos, y ahí el pueblo venezolano y Venezuela ha dado señales muy claras de la lección que ha dado Venezuela, el pueblo de Venezuela, de la defensa de su integridad y de su autodeterminación y de su soberanía y de su independencia. El proceso de independencia nacional es algo muy sagrado para los venezolanos y las venezolanas, como tú sabes. Los venezolanos no nos sometemos ni estamos subordinados a órdenes de nadie. La única orden la da el pueblo venezolano y por eso se le está consultando este 3 de diciembre. Hay una ruta, apertura del registro electoral, observación internacional, incluso de organismos importantes como la OEA, la ONU y otros organismos internacionales. Esto es importante para los venezolanos. La OEA, tú sabes que está absolutamente excluida de la posibilidad de venir a hacer acompañamiento internacional. La Unión a las Europea, elecciones sí. de la Unión Europea está en los acuerdos. ¿Qué dicen los acuerdos?
lo que están en las leyes electorales de Venezuela y lo que está en nuestra Constitución. Ahí están los procesos. Este es el sistema electoral automatizado más blindado del mundo, más blindado del mundo. Auditorías incluso. 18 auditorías previas, en caliente, posteriores al evento electoral. Si algo tenemos orgullo también los venezolanos de nuestro sistema electoral. Es un sistema electoral que realmente garantiza que la voluntad de una persona, de un joven que vaya a votar, es que su voto sea respetado. No como era la Cuarta República, donde, bueno, se robaban los votos y luego decían, acta mata voto, tu voto no servía porque se lo podían robar. Aquí no, aquí el venezolano y la venezolana sabe, tiene conciencia y seguridad de que su voto va a ser respetado y su voto va a ser escuchado, porque al final es la mayoría la que va a transmitir el mensaje del país. Así que nosotros estamos realmente muy contentos de este sistema electoral, y en los acuerdos de Barbados están contemplados justamente todos los procesos, tanto del registro como el acompañamiento internacional, donde, repito, la OEA no está invitada ni va a ser invitada, donde muchos organismos internacionales van a venir a acompañar nuestro proceso. Y yo recuerdo además algo cuando yo era vicecanciller para Europa, que en el año 2005, un informe técnico de los expertos electorales de la Unión Europea confirmaron que este era el sistema más seguro del mundo, del sistema automatizado, al igual que el Centro Carter. El Centro Carter estuvo recientemente en estos días justamente en reunión con el Poder Electoral venezolano. Así que, bueno, nosotros nos preparamos para el año 2024 como lo mandata nuestra Constitución. Y hablando de eso, el presidente Nicolás Maduro ha confirmado que habrán elecciones presidenciales el próximo año con o sin sanciones. Así es. El cuerpo nacional, Margarita, ya sabe cómo vivir en libertad, sabe cómo ser independiente, sabe cómo llevar adelante su economía en las peores dificultades. Siempre lo hemos hablado con los trabajadores, con los empresarios privados. Cuando comparamos, por ejemplo, con el empresariado de un país vecino, Colombia, el empresariado venezolano hay que reconocerle que ha hecho mayor esfuerzo porque no tiene las mismas situaciones de asfixia que tienen otros países que no están bloqueados. Los trabajadores de Venezuela, las trabajadoras saben que el esfuerzo que ellos hacen no es equiparable espiritualmente al que hacen países que no están sancionados ni bloqueados. Así que Venezuela, su cuerpo nacional, su organismo, bueno, ha digerido las peores dificultades y ha digerido las peores asfixias económicas, políticas y sociales para salir adelante. Así que esa afirmación del presidente de que aquí habrá elecciones presidenciales con sanciones o sin sanciones es muy correcto. ¿Y por qué es correcto? Porque es lo que dice nuestra Constitución. No es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, no es lo que dice la Unión Europea, es lo que dice nuestra Constitución. ¿Qué le responde a los que señalan que Venezuela trata de frenar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad? No, mira, qué bueno que me lo preguntas, porque justo esta semana hubo una audiencia en la Corte Penal Internacional en La Haya. Estaba el canciller, estuvo nuestro canciller, una gran intervención, nuestro equipo de abogados, y se demostró lo que no se puede tapar con un sol, y menos en esta coyuntura internacional, que es que el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional es un caso político. No hay otro camino para explicarlo, sino que es un caso político que se sumó a esta agenda de robar los activos, de sancionar, de asfixiar a Venezuela, de quitarle los medicamentos, de quitarle los alimentos, de afectar sus hospitales, sus escuelas. Se sumó como otra especie de chantaje. Y bueno, dignamente, mira, te lo puedo decir en criollo, salieron trasquilados. Se demostró que ellos no tenían nada de lo que contempla el Estatuto de Roma para juzgar a Venezuela. ¿Y por qué yo te digo que la inmoralidad se evidenció aún más en esta coyuntura? Porque basta ver lo que está pasando en Gaza, basta ver el exterminio. Hay una política, Margarita, no es la primera vez que Israel la aplica, ya la había aplicado en el 2006 contra el Líbano. Hay una política articulada
del Estado sionista de Israel, de matar a los palestinos, de matar a los niños, a las niñas, a las mujeres. Es algo dirigido al exterminio. Ahí se están cometiendo todos los delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. ¿Y tú has escuchado algo, Margarita? Ah, no, es Venezuela. Es Venezuela porque en los años 2014-2017 el Estado venezolano, en atención a protocolos internacionales de manejo de violencia, se defendió contra factores extremistas que pretendían desestabilizar el país y derrocar al gobierno mediante la violencia. Nunca fueron protestas pacíficas y eso se demostró. Así que quedó muy bien demostrado en la Corte Penal Internacional que estamos en presencia de una instrumentalización política contra nuestro país. Y así está. Salieron muy mal, es lo único que te puedo decir, que lo que dicen los corrillos de pasillo es que realmente no tenían cómo responder a los argumentos de Venezuela. Una pregunta. ¿Es optimista Delcy Rodríguez en relación al futuro de Venezuela? ¿Hay una luz al final del túnel? Claro que soy muy optimista, Margarita, muy, pero muy optimista. Porque, sobre todo no porque es que tengo, ¿sabes? Una bola para adivinar. Tengo el pasado de nuestra historia. Veo a nuestros gigantes, Simón Bolívar, a nuestros libertadores, a nuestra libertadora. Veo el presente y el pasado reciente de Venezuela, donde el pueblo venezolano se ha crecido tremendamente y tengo toda la esperanza puesta en el gran futuro para Venezuela. Pero de eso podemos escribirlo, porque es de lo que estamos hechos. Nuestra historia, si tú la comparas con la historia de otro país, por ejemplo, Guyana, revisa nuestro proceso de independencia. Nosotros perdimos a la mitad de la población venezolana para lograr la independencia y la libertad. A nosotros nadie nos firmó, toma la independencia, como pasó con Guyana. No, nosotros la luchamos, nosotros la batallamos. Y eso nos ha forjado como un pueblo digno, glorioso, esas mismas glorias que heredamos de Bolívar, de sus escritos, de sus pensamientos, de su doctrina militar, de su doctrina de estadista, de ese Simón Bolívar dando aportes al derecho humanitario internacional, al derecho de guerra internacional, dando aportes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se nutre de la doctrina de Bolívar. Esa grandeza con la que crecimos los venezolanos y las venezolanas nos da la seguridad de ese futuro glorioso. Y hablando de Guyana, ¿qué les responde a esos voceros que en los últimos días y horas han señalado que el gobierno está utilizando el tema del referéndum con fines propagandísticos? Ahí están las fechas, ahí están las fechas. Revisen cuándo, qué día del mes de septiembre Guyana otorgó concesión a 6 empresas transnacionales para que vayan a explotar petróleo y gas en un territorio marítimo pendiente por delimitar. Revisen la fecha. Eso desencadenó que nuestra diplomacia subiera a un nivel donde ya se hace imprescindible, Margarita, consultar a nuestro pueblo. Y además también tú sabes que el año que viene, para el 8 de abril del 2024, ya Venezuela debe tomar decisiones sobre la demanda unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Y nuestro pueblo debe tener conocimiento, nuestro pueblo debe tener conciencia como la tiene. Y sabemos que la respuesta de nuestro pueblo, como le hemos pedido, es 5 veces sí, 5 veces sí. Que no se trata más que ratificar nuestro derecho histórico, que ratificar, mira, lo que ha sido nuestra historia de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Cuando tú le preguntas a Guyana, ¿de dónde saca usted que usted es el dueño de ese territorio, la Guayana Esequiba? ¿De dónde lo saca? Su respuesta es de un laudo fraudulento que ahorita quieren ir a validar a la Corte Internacional de Justicia. Es la renovación del laudo fraudulento. Esa es su única respuesta. Bueno, a nosotros nos toma horas. ¿Sabes por qué? Porque son 2 siglos de historia, con títulos sobre la Guayana Esequiba, con posesión sobre la Guayana Esequiba, integrado a nuestro territorio. 2 siglos de historia contra un fraude como fue el laudo de 1899.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Abriendo Puertas. Nos acompañó Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo, por aquí, por Venevisión, Abriendo Puertas.